En esta mañana vamos a hablar seguir hablando sobre el creyente espiritual. Y hoy vamos a ver que el creyente espiritual camina en luz. Vamos a usar como base primera de Juan 1:7, donde dice, pero si vivimos en luz así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esos términos luz, oscuridad, luz, tinieblas en la Escritura, tal vez podamos sintetizarlo y decir luz en la Escritura significa verdad y santidad. Luz es verdad y santidad. Oscuridad es lo contrario. Oscuridad es falsedad y pecado. ¿Quién puede vivir en la luz? ¿Quién puede caminar en la luz? En la luz solamente puede caminar nuestro espíritu regenerado. El espíritu regenerado tuyo y mío, dado por Dios, la nueva criatura que habla la Escritura, es el único que puede caminar en la luz. Tu alma, olvídala. Tu carne, muchísimo menos. Y cuando tu alma está controlada por tu carne, esas dos partes tuyas son total oscuridad. No ves nada. Absolutamente nada ahí. Donde único puedes ver y donde único tienes luz es en la persona regenerada, el espíritu que el Señor te ha dado. Hermano, esto yo lo estoy enfatizando porque esto es importante. Si ustedes quieren crecer a la estatura de Cristo, tienen que saber la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Si ustedes no asimilan eso, si ustedes no agarran eso, no sé cómo lo van a hacer. No sé cómo lo van a hacer. El creyente espiritual que vive en la esfera de la conciencia de Dios, es decir, donde Dios está habitando en tu espíritu, es el que puede caminar en la luz. Cualquier uso que hagamos del alma, dominada por los viejos patrones del viejo Adán, el primer Adán, se puede comparar como que tú estás viendo bien, estás en la luz, estás mirando bien, pero de buenas a primeras te sumergen como en una pecera sin agua, por supuesto, para que no te ahogues, ¿no? Te metes ahí, pero las paredes de cristal de la pecera están oscurecidas. Están llenas de una costra opaca que no te deja ver. El creyente espiritual permanece en Dios, quien es luz. Y por lo tanto el creyente espiritual camina en luz. Y en esa luz, encontramos comunión con Dios. Y encontramos comunión con todos aquellos que caminan y que habitan en la luz. Cuando tú estás en la luz, caminando en la luz, es bien hermoso porque estás en un nivel donde el mundo, lo que el mundo ofrece, el dinero, la casa, el carro, el estatus, la fama, todo eso vas a llegar a la conclusión que llegó Pablo. La palabra del griego
original, no es para ofender a nadie, es estiércol. Estiércol húmedo. Así que cuando yo me involucro en todo lo que es el mundo, y yo celebro con el mundo, y yo celebro a la manera del mundo, yo estoy celebrando estiércol. Y nosotros no fuimos llamados para tener una vida así. Nosotros fuimos llamados para estar donde Dios nos puso, en la luz. La sangre de Cristo, dice ahí, ¿de cuánto pecado nos limpia? De todos. La sangre de Cristo nos ha limpiado y nos limpia de todo pecado. Al caminar en la luz de su gracia, en todo momento, vamos a saber, entonces por experiencia propia, de primera mano, sin que nadie nos cuente, lo que significa vivir en comunión junto con nuestro Padre Celestial. Y vamos a experimentar de primera mano también lo que significa estar continuamente limpio. Limpio por completo de todo pecado por la sangre de Jesús. ¿Y sabes qué? Esto que yo estoy diciendo es cierto, lo sientas o no. Lo sepas o no. Lo sepas. Pero qué gozo es saber que estamos en comunión con nuestro Dios y que estamos limpios de todo pecado. La palabra comunión es la palabra griega koinonía, que significa asociación, compañerismo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos lo de la iglesia? La koinonía, el compañerismo, participación conjunta. Si vivimos en luz así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tú estás viviendo desde tu espíritu en la luz, porque Cristo nos llamó a su luz, nos sacó del reino de las tinieblas a su luz. No importa lo que digan de ti. Y hoy día las iglesias, no estoy hablando de ustedes, pero estoy hablando en general, las iglesias se pasan, ay, que fulanita dijo, ay, que fulanito dijo. Pero si tú estás en luz, ¿qué importa lo que dice fulanita? ¿Qué importa lo que dice fulanito? Ahora, porque estás en luz y estás viviendo el Espíritu, no quiere decir que tú vas a estar ahora orgulloso, ¿verdad? Porque estar en luz y vivir desde tu espíritu regenerado significa que tú estás viviendo la vida de Cristo, con Cristo. Y Cristo era manso y humilde de corazón. El orgullo es realmente patético. ¿Por qué? El orgullo nos impide servir. El orgullo nos impide servir. Pero también el orgullo nos impide recibir. Somos tan orgullosos que no queremos que nos den. Dios resiste al orgulloso, resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Ahora, una interesante pregunta. ¿Qué determina la comunión que tú tienes con tu Padre Celestial? ¿Qué determina la comunión que tú tienes con tu Padre Celestial? Lo primero que te voy a decir es
que tu comportamiento, no importa cuál sea, no determina la comunión que tú tienes con Dios. Es una mentira. La comunión que tú tienes con Dios está determinada por su gracia, no por tu comportamiento. Tal vez puedas sentir que estás fuera de la comunión con Dios, ¿ok? Pero eso no es así, porque acuérdate que los sentimientos no tienen idea qué cosa es real y qué cosa es ficción, ¿ok? Se trata de cómo nos relacionamos con Dios. Y tú y yo podemos relacionarnos con Dios no por lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer. Tú y yo nos relacionamos con Dios por la obra perfecta, culminada, terminada de Jesucristo, su Hijo, a favor de nosotros. Lo vemos en los comentarios de apertura de la carta de Pablo a los Corintios. Los Corintios eran algo serio. Era un grupo que a lo mejor Pablo tuvo que pasar la mayor parte de los 3 años corrigiéndolos, porque se estaban portando muy, muy mal. Y se portaban mal de muchas maneras. Al comenzar su primera carta, Pablo les dice, fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios. Fiel es Dios, por medio del cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Tú y yo no escogimos la comunión con Dios. Dios escogió la comunión contigo y conmigo. ¿Ok? Pero ellos no, de alguna manera, no estaban sintiendo que estaban en comunión con Dios porque estaban haciendo cosas que estaban incorrectas. Pero hay algunos que pensaban que las cosas incorrectas que estaban haciendo estaban correctas. Y como estaban pensando que las cosas incorrectas estaban correctas, entonces ellos todo el tiempo pensaban que ellos sí estaban en comunión con Dios, cuando no estaban. Desde el punto de vista de las obras, ¿okay? Desde el punto de vista de tener un espíritu regenerado, por supuesto que estaban. Ellos como quiera estaban en comunión con Dios, aunque se portaban horrible. ¿Por qué? Porque Dios los llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y Él es fiel a nosotros. Oigan bien, Él es fiel a nosotros, incluso cuando nos equivocamos en la vida. Él es quien se encarga de que nada cambie en la relación. Tu relación con Dios no cambia no por ti o cambia por ti, no. Tu relación con Dios no cambia por Dios. Dios es que hace que tu relación con Él nunca cambie. Cualquier cambio que podamos sentir, cualquier cambio que podamos imaginar, eso es solamente nuestro entendimiento oscurecido en un momento particular. Podemos vivir en la luz. Parece esto una contradicción, lo que voy a decir. Podemos vivir en la luz y estar ciegos a la realidad de la luz en que estamos. Pero aunque estemos ciegos ante la realidad que Dios ha trabajado para nosotros y que ha establecido para ti y para mí, eso no cambia la verdad. No la cambia. Estás en comunión con Dios todo el tiempo, lo sepas o no. Lo sientas o no lo sientas.
Tu percepción puede cambiar. O recuerda, tus sentimientos, tu percepción no son el estándar de la verdad. Las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras es el estándar de la verdad. Así que la idea de que no tenemos comunión con Dios cuando hacemos algo malo es una mentira. Porque tu Padre está en comunión contigo todo el tiempo. Y cuando entendemos esa verdad nos hace libre y nos hace querer vivir un estilo de vida digno de nuestro Padre celestial. Así que encontramos la fuerza para caminar en la luz, en honestidad, en transparencia ante Dios y ante las demás personas. Cuando sabemos que Dios nos ama y que Dios nos acepta tal y como somos. Podemos enfrentar la realidad. Podemos reconocer cuán carnal fui. Y no me tengo que esconder para decir que fui carnal. Lo que tengo que hacer es reconocerlo, ser honesto. Miren, hermanos, no estoy caminando en la luz. Entonces ustedes no me van a juzgar, ¿verdad que no? Ustedes con espíritu de mansedumbre, dice la Escritura, van a venir y me van a corregir. No con espíritu de sabiondo, porque el conocimiento mental de la Escritura lo que hace es que envanece, dice la Escritura, te envanece. Hay que tener cuidado cuando uno cree que sabe demasiado, especialmente cuando uno es pastor, cuando uno ha ido a seminario y uno se ha leído un montón de libros. El conocimiento envanece. El espíritu es humilde, es manso y humilde con el Señor. ¿Qué nos limpia? Dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero además de la sangre, sabemos que somos limpios simplemente porque Dios nos declara limpios. Si Dios dice que tú estás limpio, o que tú estás limpia, tú estás limpio, tú estás limpia. Y lo hace a través de su palabra. ¿Cómo escapar de la oscuridad? ¿Cómo escapamos de la oscuridad? Creyendo en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra, el Logos de Dios hecho carne. La fe viene por escuchar. ¿Qué? ¿Escuchar qué? El nuevo hit popular en la radio, en la discoteca, en las noticias. La fe viene por oír toda la basura del mundo. No. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y una vez que nosotros recibimos esa fe y confiamos en Él, desde ese momento somos limpiados y escapamos de las tinieblas, del pecado. O vivimos en fe o vivimos derrotados. Tan simple como eso. Desde la realidad de esta posición a través de Cristo, entonces tú y yo comenzamos el caminar de la fe, permaneciendo en Él. ¿Recuerdan que la Biblia dice que lo que no es de fe, ¿qué cosa es? ¿Pecado? Si no andamos en fe, estamos pecando ahí. ¿Tú crees que la carne tenga alguna fe en Dios?
La carne tiene fe en ella misma y punto, se acabó. Y la carne te va a querer esclavizar. El alma tampoco tiene fe. Es tu espíritu. Así que el mensaje es permanecer. No llegar a ser, porque ya eres. ¿Qué eres? Luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿de dónde viene esa luz? De Él, porque Él dijo primero, yo soy la luz del mundo. Y no es posible juntarnos con la luz del mundo y no ser luz. Así que no es llegar a ser, ya eres. Es permanecer en lo que eres. Así que no estar tratando de limpiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué vamos a tratar de limpiarnos a nosotros mismos? Ya estamos limpios. ¿Por qué limpiar lo que ya está limpio? Y está limpio por Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en la palabra de verdad, en la palabra de Dios. Así que la persona que trata de volverse justa o de limpiarse a sí misma, no está caminando en fe. No está caminando en fe. ¿Qué fe tú necesitas para eso? Yo me quiero limpiar, yo esto, yo aquello. Y casi siempre queremos alimentar nuestro ego carnal, que no es de otra manera. Pero fíjate, yo voy a la iglesia, yo nunca falto, yo canto, los demás no cantan, yo oro, yo diezmo, los demás lo dicen. ¿Se acuerdan? El Señor nos habló de eso, ¿se acuerdan la historia? Del publicano y el fariseo que fueron al templo. Y el fariseo decía, yo, Dios, te doy gracias porque esto, aquello, el otro, yo hago esto, aquello, el otro. Y sobre todo, Dios, porque no soy como ese publicano. Y nosotros tenemos una mala opinión del fariseo, sin embargo, a veces nos comportamos como él. El publicano dijo, yo no tengo nada en mi hoja de vida que te pueda ofrecer, Señor, para impresionarte como el fariseo. Por favor, ten misericordia de mí. Pero el Señor no se quedó ahí con la historia. Él dijo, ¿qué? Él hizo una preguntita. ¿Y quién tú crees que descendió justificado? ¿El que se autojustificó o el que pidió que Dios lo justificara? La persona que trata de volverse justa, de limpiarse a sí misma, no camina por la fe, y lo que no es de fe es pecado. La persona que trata de erradicar el pecado de su propia vida no confía en el poder de Dios. Primero es Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es luz, Dios es verdad y santidad. Él no es oscuridad, falsedad y pecado. Y esta es la vida escondida de la cual Pablo nos habla, esa vida escondida nuestra con Cristo en Dios. En Colosenses 3, del 3 al 4, dice, porque ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros, los redimidos, ¿verdad? Los que tenemos un espíritu regenerado. Ustedes ya han muerto. ¿Quiénes murieron? Nosotros. Y su vida está, ¿dónde está? Está escondida la vida. ¿Pero en qué lugar se escondió? En Dios. ¿Y con quién se escondió? Con Cristo. Entonces tú estás escondido con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. No tenemos que esperar ir al cielo para manifestarnos con Cristo en gloria.
aquí y ahora. Aquí y ahora, porque cuando tu vida, que es una con la vida de Cristo, que eres un espíritu con el Señor, esa vida de luz, esa empiezas a vivir desde tu espíritu, se manifiesta. ¿Qué tú crees que se manifiesta con la vida tuya? La vida de Cristo. Y cuando la vida de Cristo se manifiesta en gloria. Y cuando Cristo que está en ti y tú en Cristo se manifiesta en gloria, ¿quién se manifiesta en gloria también? Tú y yo. O lo creemos o no lo creemos. O estamos jugando aquí a la ruleta rusa. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? Y de esta vida también nos habló el Señor Jesucristo. Y habló a los discípulos en sus palabras de despedida en el aposento alto en Jerusalén. Y el Espíritu Santo trajo a la experiencia real de los discípulos esto en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Jesús glorificado entró en los espíritus de los discípulos y fueron sacados del ámbito del alma y fueron establecidos en una unidad espiritual con el Señor Jesucristo glorificado. Y permaneciendo en Cristo y Él en ellos, el mundo creyó. ¿Por qué el mundo no cree hoy día? ¿Es culpa del mundo? ¿Por qué esta iglesia no está alcanzando gente para Cristo? ¿Por qué no? Sí hemos alcanzado. No podemos decir que no, porque decir no alcanzamos es decir que nunca hemos alcanzado a nadie. Y sabemos que sí, gente ha venido a Cristo a través del ministerio del Señor por medio de nosotros. Pero quisiéramos ver más gente alcanzadas. Pero ¿qué ve el mundo en nosotros? ¿Qué cosas diferentes ve el mundo en nosotros? Si nosotros caminamos, vivimos y nos movemos y opinamos y cantamos y reímos y comemos y bebemos como el mundo, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿A qué el mundo va a mirar? Va a mirar una vida en nosotros aburrida ahí, que tenemos el pastor encima machacando para que llegue y esté ahí presente el domingo, pero yo entro y salgo como si nada y estoy amargado que me tengo que levantar temprano el domingo en la mañana. ¿Esa es la clase de vida que queremos que los demás vivan? ¿A eso es lo que estamos invitando a la gente? ¿O estamos invitando a la gente a una vida victoriosa en Cristo? Pero si tú y yo invitamos a alguien con una vida victoriosa en Cristo, más vale que tú y yo tengamos una vida victoriosa en Cristo, que la podamos mostrar, que la podamos enseñar. Pero ¿qué pasó en aquel entonces? La gente vio la unidad espiritual que tenían los discípulos. No solo vieron la unidad espiritual que tenían los discípulos, ¿verdad?, sino que también vieron que estaban siendo perfeccionados en el amor y que el temor era expulsado de sus vidas y que con valentía compartían a Cristo. No importa que se mataran, no importa que sus vidas perecieran. Hoy día le tenemos miedo al más mínimo asomo de rechazo de alguien. Cuando mencionamos a Jesucristo, que haga así con los ojos o que haga un gesto, ya eso es como si nos hubiesen matado. Ridículo. La gente vino a Cristo porque vieron a los discípulos caminar en la luz. Los vieron despojados de todo egoísmo pecaminoso. Y a la luz de todo esto, de lo que esto significa para Cristo y su iglesia, que todos los miembros de su cuerpo se vuelvan espirituales y se ajusten o se perfeccionen en su lugar de unión con Él, que es la cabeza.
y unos con otros. Y por eso es importante, y se los dije de un comienzo, que tú y yo, que el cristiano entienda que hay una diferencia entre alma y espíritu, para dejar de vivir según la carne. Porque de ello depende tu crecimiento y mi crecimiento y desarrollo espiritual. Necesitamos llegar a ser un creyente capaz de comprender que tengo un espíritu regenerado, capaz de discernir y examinar las cosas que son del espíritu, que son espirituales. La completa santificación y la completa liberación de mi espíritu del dominio del alma o de la carne. Mi espíritu habitado por Dios Trino, qué hermoso. Y caminando hacia la perfección o la plenitud más completa. Filipenses 3 del 15 al 16 dice, así que todos los que somos perfectos, maduros, sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa también, esto se lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Pregunto, no sé si tendrás la respuesta. ¿Cuánto tiempo debe pasar? ¿Cuánto tiempo debe ser la etapa entre el primer paso del nuevo nacimiento y la plena madurez de la vida en Cristo? ¿Cuánto tiempo? ¿Podemos medirlo? La madurez en el sentido de que nuestro espíritu, en unión al Señor resucitado, ascendido, es liberado teniendo completo dominio del alma y del cuerpo. ¿A qué tiempo debe pasar en que una persona acepta a Cristo como Señor Salvador, nace de nuevo y entonces su espíritu tiene dominio del alma y del cuerpo? ¿Cuánto tiempo debe pasar? No podemos decir. Pero claramente el lenguaje usado por Pablo a los corintios y el escritor de los hebreos sugiere que se les culpa de que muchos habían continuado demasiado tiempo en la etapa de la infancia, siendo carnales, necesitando leche. Esto como resultado de su débil vida espiritual, cuando deberían haber sido maestros guiando a otros bebés. Así que es evidente que la etapa del bebé se puede prolongar o se puede acortar. No es necesario que se mida por periodos de tiempo ordinarios, obviamente, pero probablemente pueda ser medida por la cantidad de verdad que podemos agarrar y el conocimiento y la entrega de uno mismo. Oigan bien lo que voy a decir ahora. En todo caso, el lenguaje del autor de los Hebreos deja claro que la actitud mía como creyente tiene mucho que ver con mi progreso espiritual. Si mi actitud es que yo soy el non plus ultra de la creación aquí y que ya yo me sé todo lo que la gente no sabe, oren por mí. Oren por mí porque el pastor está en la carne completamente. Pero escribiendo a aquellos que el autor de Hebreo acababa de regañar, les dice que se habían vuelto sordos y que necesitaban que se les enseñara de nuevo los primeros principios del Evangelio. Dice, dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca de Cristo y prosigamos hacia el pleno crecimiento. Hebreos 6:1. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección, madurez,
No volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte o la fe en Dios. Concéntrate no en el pecado, no te concentres en la carne, no te concentres en el alma. Concéntrate en quien tú eres, luz. Tú eres luz porque Dios te ha hecho luz, porque Dios te ha declarado luz. Tú no determinas eso, Dios lo determina, ya lo determinó. Y casi las mismas palabras de Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, donde él habla de los que somos perfectos, queriendo decir maduros o adultos. Así que el apóstol insiste en la meta del llamamiento. Dios nos llamó a ascender en Cristo Jesús. Dios no nos mandó a descender en Cristo Jesús. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de un Señor ascendido. Cuando hablamos de quién tú eres en Cristo, hablamos de alguien que el Señor hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Conclusión. El creyente que vive desde su espíritu encuentra y experimenta que su naturaleza es luz. Tú eres verdad, tú eres santidad, porque Dios así te declaró y así te escogió. Y esa es su voluntad. La vida almática animal carnal es tinieblas, oscuridad, falsedad y pecado. Fuimos redimidos para caminar conforme a lo que somos. Si tú estás en Cristo, ya tú no eres carne. Si tú estás en Cristo, ya tú no eres alma. Tú eres espíritu vivificado, regenerado. Cuando caminamos como lo que somos, entonces vamos a tener la experiencia de tener compañerismo, no solo con Dios, sino también unos con otros, y la realidad continua de que somos limpios de todo pecado. No porque nos limpiemos nosotros mismos, porque Dios nos limpia. Dios es quien te limpia, tú no te puedes limpiar. Aprendamos eso, hermanos. Comuniquémosle eso al disco duro, comuniquémosle eso a la mente. Hermanos, el creyente espiritual camina en luz. Camina en la luz. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué relación tienes tú con la carne? Ninguna. Entonces, ¿por qué acceder a la carne? ¿Por qué vivir para la carne? ¿Por qué vivir para los deseos de la carne? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, me has hablado fuerte hoy. Me has hablado duro. Me has dado en el centro de mi torre. Pero yo lo necesito. Yo necesito que tú me ames tanto que me digas la verdad. Yo necesito que tú me digas cuán orgulloso soy, aunque yo crea que no lo soy. Cuánto me sumerjo en la oscuridad de mi carne, aunque yo no lo quiera admitir. Gracias, Señor, porque eres un Padre amoroso que corriges, que disciplinas, que nos aconsejas, que nos llamas a una vida superior. Tú descendiste del cielo en la persona de tu Hijo amado Jesucristo para darnos no solamente vida, sino darnos una vida de calidad, una vida abundante, una vida que tiene propósito, una vida que está por encima
de la pestilencia de este mundo, pero es una vida también mansa y humilde. Es una vida que ama. No solo te amamos a ti por ser nuestro Dios, pero nos amamos los unos a los otros, nos valoramos los unos a los otros. ¿Qué valor tienen los hermanos en Cristo? Para mí, para nosotros. ¿Cuánto vale tu hermano en Cristo? ¿Cuánto vale tu hermana en Cristo que se está portando mal? Lo mismo que vales tú. Porque Dios ama a esa persona igual que te ama a ti en Cristo Jesús. Dios ama a esa persona lo mismo que me ama a mí en Cristo Jesús. Es tiempo que como iglesia nos pongamos los pantalones largos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Señor, haz que estas palabras resuenen, retumben, derriben toda fortaleza de pecado en nuestra vida. Haznos reconocer quiénes somos. Haznos andar en lo que somos. Andar en la luz. Gracias por tu Hijo amado Jesús. En el nombre de quien oramos. Amén. Señor les bendiga, que tengan un bonito día, disfruten su semana, sobre todo den gracias al Señor en este tiempo especial de acción de gracias de que eres luz. Amén.